Al-Qaeda amenazado con ir o ha ordenado a sus más dignos representantes en Estados Unidos a atentar contra la vida del presidente Donald Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del empresario Elon Musk. Dicen ellos que por el apoyo y la participación que tiene ese país en la guerra de Gaza. ¿Qué opinas? Pero llega en un momento complicado. En Estados Unidos están pasando muchas cosas. No le faltaba Al-Qaeda. Bueno, con Donald Trump siempre será, lo último que será es aburrido. Sí, sin duda. Y creo que lo de Al-Qaeda, fuera de que obviamente está mucho más disminuido, tiene épocas anteriores, en el 2001, con relación a la actualidad, por supuesto que no es la maquinaria terrorista que fue en aquel entonces, encabezado por Osama Bin Laden, que perpetró el ataque más terrible que haya ocurrido en suelo norteamericano, por lo menos desde Pearl Harbor, y que eso fue en Hawái. Pero bueno, hay que ver esto con pinzas. Obviamente ninguna amenaza se puede de alguna manera subestimar. Y creo que eso también puede palpar el reflejo, o se puede palpar como un síntoma del fracaso a la fecha. No que vaya a fracasar de manera estrepitosa, pero sí ha fracasado el gobierno de Donald Trump en detener la guerra en Gaza, sobre todo con Israel. Israel sigue bombardeando. Y lo propio con Ucrania, que ya Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que hasta le perdió la fe a Putin. Y eso obviamente... Dijo que es un loco, palabras que uno no pensaba que Trump le iba a decir a Putin, porque en los primeros meses, todavía estamos en los primeros meses, uno siente que es años, pero en los primer mes, semanas del gobierno de Trump, él hablaba de Putin como su amigo y como una persona en la que se podía confiar, y luego que no. Los meses con Trump son años con respecto al gobierno. Y sí, la verdad que la política exterior de Donald Trump hasta la fecha no ha logrado los dos objetivos: frenar el conflicto en Gaza y frenar el conflicto en Ucrania. Esta nueva amenaza que ahora trae Al-Qaeda llega en momentos donde Estados Unidos está, digamos que bajo ataque, pero bajo ataque interno, porque hay algo que ha dicho Donald Trump en el pasado y lo repite en el presente, es que Estados Unidos no va a iniciar guerras, que no se va a involucrar en guerras que no le corresponden, que no le benefician, que no tienen que ver con ellos, y que iba a auditar todo este apoyo financiero que se estaba dando desde su país, desde ese país, con el presupuesto de los impuestos de la gente a la participación en otras guerras, como por ejemplo la de Israel, como por ejemplo la de Ucrania, y había puesto todos estos ejemplos diciendo: Estados Unidos pondrá fin a las guerras que hay donde participa, pero no va a iniciar guerras nuevas. Sin embargo, Al-Qaeda dice que la participación de Estados Unidos ha permitido que sea creciente la guerra y las muertes en Gaza, y parece que le quiere hacer pagar. Sin embargo, no ha hecho un video así para otros países que también apoyan con armamento lo que está pasando en esa franja. Sí, sobre todo porque la perspectiva es que una cosa es no iniciar guerras, lo cual puede ser visto popularmente favorable. Sin embargo, otra cosa muy diferente es abandonar territorios, sobre todo en Oriente Medio, donde es muy inestable, y eso permita el fortalecimiento de organizaciones o de células terroristas que antes tenían la presión de los militares norteamericanos. Ya no existe. Y te doy el caso de Afganistán. Biden retiró a los últimos Marines en Afganistán y ahí gobiernan los talibanes. Pero dejaron hasta los equipos y las armas. Todo. Trump entonces dijo que la salida de Estados Unidos de Afganistán costó más que lo que habían dejado en la guerra. Bueno, habría que auditar esas afirmaciones, porque sabemos que todo Trump lo exagera para bien o para mal. Pero lo que sí quisiera dejar muy bien planteado es que al salir de Afganistán y el fortalecimiento de los talibanes, ahí se genera un país que prácticamente su política de Estado es terrorista. Enemigos no le van a faltar a Estados Unidos. Hay que ver el tema de Irán, los palestinos, por supuesto. Entonces, la amenaza no debe tomarse a la ligera, pero así como hay una máxima que te dice que el que te va a hacer daño no te avisa. No te avisa, pero hay que ver, deja de ser el líder. No deja de ser el líder de Al-Qaeda. Y el llamado que hace es a yihadistas que están en territorio estadounidenses, que si bien tal vez no puedan llegar a los gobernantes, a J.D. Vance, a Trump, a Elon Musk, daño pueden hacer. Hay que ver el maratón de Boston. Aunque su capacidad ya está disminuida, pero quién sabe. Capacidad de daño sí tienen. Hay que ver el maratón aquel de Boston.
donde asesinaron a muchas personas perdieron sus extremidades, fue una verdadera tragedia lo que ocurrió. Entonces, capacidad de hacer daño existe y está latente. Felipe, ¿qué piensas que está pasando en el hemisferio? Pareciera que hay muchos líos en diferentes países y cuando uno ve la situación en sentido general, el mundo está complejo. Digamos que en coyunturas que no teníamos y que tal vez la gente dice, bueno, pero 2025 ha venido exacerbado. Pensábamos que la transición en todos estos países iba a ser más tranquila. Y además, ¿qué piensa del pecozón que le dio la primera dama a Macron en el avión? Bueno, según Macron, que estaban jugando. La verdad que a Macron hay que recordarle que así como cuando uno es presidente y uno va a una entrevista, no existe lo que es el off the record. Siempre está siendo observado, siempre está siendo grabado, de una manera tal de que obviamente hay que cuidarse mucho. Fue un desliz. No sé si, no me atrevo a afirmar que hubo una situación, un pleito que escaló al ámbito físico. La Casa de Gobierno dijo que fue una peleita banal. Bueno, una peleita banal que terminó con un pecozón. Se me parece a mí que tan banal no fue. Pero ya, hablando más en serio con la tensión de Latinoamérica y demás, yo pienso que estamos en un momento tenso. Y cuando hay tensión, es fácil escalarlo rápidamente a la violencia. El caso de Colombia es realmente simbólico, lamentable y trascendental para el resto de la región, porque Colombia de alguna forma había servido como ese balance ante la situación venezolana. Hoy parece que Venezuela está más estable que Colombia. Una cosa increíble. Increíble. Pero así funciona. El tema del turismo, se había recuperado el tema de los riesgos que corría la gente yendo a Colombia. Recuerda que inclusive el spot de marca país de Colombia era el riesgo es que te quieras quedar. Ahora hay un verdadero riesgo de ir a Colombia. Sí, peligroso. ¿Cómo daña esto la imagen de ese país? No, terriblemente. De hecho, me ha sorprendido que Estados Unidos no ha emitido una alerta para los visitantes norteamericanos a ese país, que es un daño tremendo que se le hace a la imagen país a nivel turístico, pero también a cuánta seguridad política y jurídica habrá para la inversión internacional. Por eso es tan peligroso lo que está haciendo Gustavo Petro, independientemente de que sea de izquierda o derecha. Es que si el Senado te rechaza un proyecto de ley, lo primordial ahí es reintroducirlo y a ver cómo tú negocias con los legisladores, pero de ahí a desconocer el Poder Legislativo y querer imponer un proyecto de ley de reforma laboral a través de una consulta ciudadana, a través de un decreto presidencial, es completamente ilegal. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que hay en Colombia hoy? ¿Cuál es la certeza de que a futuro habrá certezas, valga la redundancia, para los inversionistas, para los turistas, para los propios colombianos? Hoy es un caso Y este tema de los atentados y de las amenazas de muerte que tienen varios políticos. Hay una congresista que ha puesto un video con las fotos de los papelitos que le dejan escritos en su curul los miembros de la ELN de Colombia, con amenazas directas. Terrible, en el sentido de que se pensaba que ya las fuerzas paramilitares estaban extinguidas o se estaban comportando dentro de la legalidad. Ahora claramente están operando en la ilegalidad, porque al principio de este bloque, tú misma, yo te estaba escuchando cuando mencionabas incluso ataques con drones. Sí. Una cuestión, y la motobomba y eso. Quiere decir que eventualmente hay un daño inmediato, pero recobrar la confianza, así como tardó 10 o 15 años el proceso de paz, de pacificación, de la formalización de la pacificación, del fin de la violencia armada y el rescate de la imagen de Colombia, en un mes todo eso está peligrando y se puede tirar por la borda. Qué lamentable. Y República Dominicana con el tema de Haití, posterior a lo que está sucediendo en Estados Unidos y previo también en algunos meses con la Cumbre de las Américas. Dicen que Trump viene, tal vez, ¿qué piensas? Dicen que viene. Además de que dejarlo que juegue golf, creo que hay tres cuestiones críticas que hablar con el presidente de Estados Unidos. Una, ¿qué vamos a hacer con Haití? ¿Qué vamos a hacer con Haití? O sea, no deje a República Dominicana abandonado a su suerte, porque hasta ahora simplemente resuelvan ustedes. Y está confirmado con estas medidas que hace Trump con respecto al tema migratorio. Dos, los aranceles, que son extremadamente dañinos para República Dominicana. Y tres, cuidado que hay una intención ahí, oculta o no, de gravar las remesas, que eso también es un oxígeno económico para el país, lo demostró en la pandemia y lo sigue demostrando. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Qué gusto tenerte siempre por aquí.